Vamos a iniciar con la conferencia. Queremos darle la máxima bienvenida al conferencista de parte del Congreso, el doctor Bernardo Jiménez Domínguez. Él viene representando al Centro de Estudios Urbanos de la Universidad de Guadalajara. Por favor, démosle un aplauso para que... Buenas tardes y muchas gracias a los que han aguantado hasta esta hora la fila de conferencias del día de hoy. Yo les voy a hablar de espacio público, por un lado, del concepto de espacio público en el contexto de los estudios urbanos, y más adelante de varios proyectos en los que he estado involucrado, incluyendo uno que gira alrededor del concepto de sociolugares espontáneos, que tiene que ver con una derivación de los espacios públicos y semipúblicos, que es justamente lo que Oldenburg denomina los terceros lugares, es decir, los que van después de el hogar y el trabajo, y donde la gente convive de una u otra forma. El espacio público, como soporte material de las prácticas sociales, compromete a su vez el tiempo que nos posibilita no solamente la interacción, sino también la integración. Por eso es que justamente escuchamos con frecuencia en los medios actuales que se insiste sobre el concepto de fragmentación de las ciudades, en particular de las ciudades latinoamericanas, y a ese modelo se lo denomina el modelo de la ciudad extensa, que implica una consecuente privatización, disminución y estrechamiento, debido en buena parte, como dice Jordi Borja, a que se confunde urbanización con suburbanización. La 3. Por el contrario, el espacio público, que es el que se ejerce tradicionalmente en plazas, parques y calles, pero también en las esquinas y aceras como espacios de confluencia, que se caracteriza porque tiene un acceso universal, una calidad y un desarrollo que garantizan tradicionalmente la identidad colectiva y permiten y permean el ejercicio de la ciudadanía, que es lo que caracteriza a otro modelo de ciudad, la ciudad tradicional, pero que ahora se pone como el modelo alternativo, que es la ciudad compacta. La ciudad compacta es la ciudad de los barrios, de los centros históricos. Dichos espacios poseen como característica fundamental, y por eso nos acercamos desde las ciencias sociales en particular, en general y en particular desde la psicología social, y más específicamente desde nuestro campo de la psicología social, urbana y ambiental, una dimensión sociocultural que es justamente la que en el contexto del nuevo paradigma se ha estado enfatizando alrededor de lo que se denomina el giro cultural. Eso es lo que hace justamente que estos espacios sean lugares de contacto, de identificación, de animación urbana, de expresión comunitaria, pero también de expresión política. Por eso Lefebvre ha planteado una definición en una frase clara y clave, que es decir, la ciudad es la calle, de lo cual se deriva su consigna de que hay que buscar el derecho a la ciudad por parte de la ciudadanía. Y Jordi Borja más recientemente ha dicho: la ciudad es el espacio público. El espacio público supone, pues, de acuerdo a Borja, dominio público, uso social colectivo y multifuncionalidad. Por eso se dice: el espacio público es el espacio de todos y es el espacio de nadie, como complemento. En tal sentido, la negación de la ciudad es el estrechamiento del espacio público, el agotamiento de su tiempo, con el consecuente aislamiento y la exclusión de la vida en común y la diversidad urbana. La segregación de la ciudad fragmentada funciona por lo general de manera asimétrica en torno al automóvil,
y por otro lado de centralidades cerradas sobre sí mismas, como son los espacios que denominamos sustitutos, y que están cada vez más presentes y se convierten en aparente necesidad en las ciudades, en nuestras ciudades, son los centros comerciales. Esos centros comerciales lo primero que hacen es quitarle el protagonismo al barrio, a las calles, e incluso en algunos casos desaparecer las banquetas, porque funcionan como islotes. Suprimen, por otro lado, el comercio diverso, que es lo que le da el carácter de ballet de la calle a la calle de barrio, la calle tradicional, en los términos de Jane Jacobs, en el debate que hubo en los años 60 con Robert Moses, que fue el que abogaba justamente por otro tipo de ciudad, por el tipo de ciudad extensa y de grandes edificios de altura. Muchas veces los recorridos que hacemos, o que se hacen en el espacio urbano, van de un espacio privado y personal, que es la casa, a uno que es privado y comercial, justamente el centro comercial, que funciona insularmente, suprimiendo lo público, pero además sustituyendo. La cuarta. El exceso de vehículos motorizados saca a la gente de la calle y contribuye a suprimir la continuidad de los recorridos y de las miradas peatonales, porque especializa las calles, excluye los desplazamientos no motorizados de las mismas, adelgaza las aceras y las adapta de tal forma que esas calles aíslan a la gente desde el momento mismo en que salen de sus casas. Esta desintegración puede ser vista también como un proceso de deterioro del espacio público, pero también de desapropiación socioespacial. La apropiación, por eso que se habla de privatización, por eso es que se habla de la desaparición del espacio público, pero sobre todo por eso se comenzó a hablar de espacio público, básicamente porque comenzamos a extrañarlos, y la nostalgia siempre y en buena parte nos remonta al pasado. Esa apropiación, que va más allá del sentido llano de hacer propia alguna cosa, es una acción típicamente humana, y según Lefebvre debe ser la finalidad misma de la vida social. Ello equivaldría a las experiencias planificadas o no de espacios compartidos en las calles, y no a un reparto asimétrico. Sí. Por eso no necesito ser dueño del espacio para apropiarme de la ciudad. La aprendo y luego la aprehendo, me la apropio y me apropia. El proceso siempre es de doble vía. Hay que estar a favor de la calle como lugar de encuentro, sin la cual no se darían otros encuentros en lugares tradicionales, tales como tiendas, teatros y salas, que son los que animan las calles. La calle es el espacio público en el que la gente se apropia de los lugares, podríamos decir, pero también crea espontáneamente espacios públicos allí donde no estaban previstos. Vemos que donde se juntan 4 chavos a interactuar y hacer algo, ellos mismos lo están generando, y generan un espacio que puede que no esté diseñado para eso, pero que puede desaparecer también en un momento, ¿no? Como por ejemplo cuando la gente va a desayunar a los puestos de tacos, ¿no? Como lo plantea García Canclini, los procesos de desintegración disuelven el sentido de la ciudad y redefinen lo público. Lo que se añora y se propone ahora como sustentable, que ese es el otro término, ¿sí?, que tiene que ver en parte con nostalgia, pero también con la conciencia de lo que estamos perdiendo, es lo que antes era el espacio jurídicamente público que organizaba la ciudad y la experiencia urbana, convertido ahora en espacios de circulación entre dos lugares, como la vivienda y el trabajo o el centro comercial, privatización y especialización, privatización de espacios públicos y consecuentemente fragmentación social. Porque la ciudad también es expropiación, es extrañamiento. Las contradicciones de la era industrial y la cada vez mayor desapropiación del espacio en la actual era postindustrial generan la movilización social en el ejercicio del derecho a la ciudad.
pero por otro lado a la búsqueda de su disfrute. Porque por un lado no es lo mismo ser dueño de la casa y sentir como propio el espacio público que ser arrendatario o sin casa y sentirse cada vez más excluido de cada vez más espacios públicos. 6. A dicho rediseño social se lo conoce como regeneración urbana, que implica la incorporación simultánea a nivel de gestión y de participación ciudadana, asegurando que dicha regeneración urbana funcione como un proceso y que como proceso social forme parte del ejercicio de una democracia real como futuro posible versus la imposición de la democracia formal como un presente imperfecto. 7. Por eso es claro que el modelo imperante de crecimiento urbano resulta insostenible, dadas las exigencias desmesuradas de agua, energía y recursos que generan además un serio deterioro ambiental. Esto ha llevado a que los estados, al menos en el discurso, propongan una ciudad compacta que apunte hacia una ciudad sostenible, todo lo cual implica enfoques participativos de gestión, recuperación tardía de tradiciones despreciadas con anterioridad y por el progreso avasallador de la modernización, la planificación tecnocrática, y a plantear en consecuencia con la conciencia de la problemática y con la gravedad de la misma que ahora hay que regenerar la ciudad como ciudad compacta en contraposición al modelo de ciudad extensa. De ahí que los discursos sobre la ciudad hablen de revitalización, de recuperación, de apropiación del espacio público. 8. El modelo de ciudad compacta se relaciona de forma estrecha con el objetivo vigente de lograr una ciudad sostenible, porque disminuye el consumo per cápita, implica de energía, implica aire y agua más limpios, menor congestión de tráfico, más espacios públicos abiertos, porque la ciudad sostenible es por definición una ciudad caminable, en la que disminuye, en consecuencia con ello, el costo de los servicios urbanos y sobre todo porque vincula la disponibilidad con las oportunidades. Aumenta la demanda de mercado local y genera oportunidades de empleo. 9. La ciudad compacta, según Rogers, uno de sus más reconocidos defensores, es una ciudad densa y socialmente diversa, en la que se sobreponen las actividades económicas y sociales y en las que las comunidades están concentradas fundamentalmente alrededor de barrios. Implica el rechazo del desarrollo unifuncional del dominio del automóvil, genera actividades y parte de actividades entretejidas que se supone que lo que generan o regeneran es la posibilidad de recuperar la convivencia. La ciudad compacta, en esta perspectiva, es la condición de la ciudad sostenible a través de los proyectos de regeneración urbana participativa. Hay otra posibilidad con respecto a la movilidad de la ciudad, que no es producto de la ingeniería vial ni del diseño que se hace cotidianamente de calles, puentes, pasos elevados, túneles, que es el de la autoorganización social en una perspectiva de simetría entre las diversas opciones de movilidad. Ahora voy a mostrar unas ilustraciones con 2 videos que lo van a mostrar mucho mejor que yo en términos de algo que parece que de fuera nos pareciera caótico y otro que nos parece súper organizado porque está basado en el primero. Una ilustración de que ello es posible, que puede conducirse a tecnologías sofisticadas que parten del respeto inclusivo a las personas en el caso del tráfico en una ciudad en la que se regula en buena parte por la autoorganización pero espontánea de los usuarios de las diferentes modalidades de movilidad, es la que hasta hace unas décadas
estaba caracterizada porque la gente andaba o a pie o en bicicletas, y en menor proporción en motos y motonetas. Se trata de la ciudad de Hanoi, en donde la frecuencia de accidentes e incidentes viales suele ser muy baja, mucho menor que en las ciudades occidentales con tráfico regulado, ingeniería vial, y mucho menor aún que en nuestras ciudades latinoamericanas, que están siempre en permanente construcción, destrucción y reconstrucción. Bien, estos son dos videos muy cortos sobre Hanoi que ilustran lo que les estoy diciendo. Oh, here comes the bus. The bus through. Dese cuenta que lo que caracteriza la movilidad es que todos andan a un ritmo continuo, pero no paran, incluyendo los peatones, las motonetas, las bicicletas, los carros, pero también incluso los buses. Y a continuación vamos a ver el otro en el que un turista europeo, siguiendo las indicaciones de la gente nativa, cruza la calle siguiendo esta indicación de que tiene que cruzar la calle a un ritmo continuo, y lo hace y se da cuenta de que no le pasa nada, entonces luego lo hace con Steadicam. No hay señalización, no hay semáforos, no hay reglas. Ahí va el turista. Ahí dudó y le pitaron. Y ahora la misma experiencia, pero con Steadicam, para que lo experiencien ustedes. Bien, la siguiente. 11. Esta experiencia local de autoorganización espontánea, que podríamos denominar como de movilidad simétrica, puede ser transformada, de hecho lo fue, en una opción técnica, la del espacio compartido, así se denomina, como se ha hecho en primer lugar, pero ahora ya hay muchas ciudades en Europa que lo han hecho y pueden buscar ilustraciones en internet. Pero la primera experiencia fue la que se hizo en la ciudad de Drachten, en Holanda, en donde, como ven en la imagen, se suprimieron las aceras o banquetas, los semáforos, casi toda la señalización vial en una glorieta de la ciudad, para cambiar el comportamiento de conductores y peatones y generar la convivencia del espacio público, pero motorizada o movilizada. Vamos a ver un video ilustrativo ya en uso. So what was here before this? Was a normal traffic corner? All traffic lights and queues, and you have people waiting, Right. exchange, so that seems to keep the right path. Tomando en cuenta este ejemplo, en el que un saber local Well, then the 12 practicado se convierte en un modelo
alternativo de autorregulación vial, partiendo de que el comportamiento anterior será cambiado y que se dará un proceso de apropiación social del modelo, podemos analizar los problemas evidenciados por lo que se ha planteado como modelo de ciudad compacta, como un ejemplo parcial de recuperación tardía de lo que aún es evidente y no necesita, como en el ejemplo, mayores evidencias, que es la vida en los barrios tradicionales y la espontaneidad con la que la gente se comporta en los centros históricos de las ciudades que lo han mantenido. Se trata de lo que se ha denominado la paradoja entre la deseabilidad urbana y la habitabilidad suburbana. Esto nos lleva a una problemática similar sobre cómo el modelo dominante de sostenibilidad urbana débil plantea el dilema que se discute en el campo de los estudios urbanos con respecto a que no parece estar claro si el concepto de desarrollo sostenible debe estar contenido y orientado en un énfasis prioritariamente ambiental o si, como se debería en una óptica más global, se deben priorizar mejor las necesidades sociales dentro de los límites ambientales, o si lo mejor finalmente es integrar los aspectos sociales, económicos y ambientales. Es por eso que Fernández ha planteado que la sostenibilidad debe darse, pero no solo a un nivel ecológico y ambiental, sino también a un nivel social y político. Si lo fuera así, entonces hablaríamos de que la sostenibilidad en el plano político implica a nivel micro la democratización de la sociedad y a nivel macro la democratización del Estado. Esta es la democracia real a nivel local, microsocial, municipal, institucional y general, regional, nacional, pero también global, que vemos en los países más desarrollados. Es decir, no estamos hablando de fantasías. La siguiente. Estos dilemas se han abordado en varios libros relativamente recientes producidos en el campo de la psicología ambiental y urbana en la última década, de autores mexicanos como Corral, europeos como García y Vega, García, Saucedo y Romain, o el libro compilado que fue de los primeros sobre psicología del desarrollo sostenible de Schmuck y Schultz. No son alemanes los dos, el uno es de California. Y también de nuestro difunto colega Moser, junto con otros autores. En esos libros hay suficiente información y evidencias para apoyar una perspectiva que, derivado del ejemplo y el énfasis que pusimos en el momento anterior y con los videos, sería una perspectiva compleja, multidimensional y transdisciplinaria que facilita las prácticas e intervenciones sobre la problemática. Un psicólogo ambiental inglés, David Hassel, que es de los que ha enfatizado que los estudios psicológicos deben ir más allá del estudio de las actitudes y los comportamientos individuales o de la patología de los mismos y la forma de resolverlos en niveles aislados, es decir, ir más allá de lo que se denomina psicologismo y ubicar explicaciones en un contexto más amplio con respecto al cambio social, urbano y ambiental, asumiendo el poder, la justicia, la equidad y enfatizando que los instrumentos de cambio no deben basarse ni en la coacción ni en los esfuerzos puramente tecnocráticos de arriba para abajo, sino fundamentalmente en una óptica de participación y de libre elección, es decir, democrática pero real. En consecuencia con ello, la conceptualización sobre la sostenibilidad debe ser crítica en el marco del debate que se da en nuestras disciplinas. Pero la pobre participación e información ciudadana facilita que dichas políticas se vean obstaculizadas porque en virtud de su propia ignorancia son fácilmente manipulados
ello lleva a que la corrupción política dilapide muchos de los presupuestos logrados no solamente a nivel nacional, sino como ayudas internacionales, y en consecuencia hay un claro problema de falta de transparencia, y los mecanismos para lograrlo hasta el momento pues básicamente no han funcionado. Pero si no han funcionado es porque la contraparte de una sociedad civil activa, informada y crítica solamente comienza a emerger parcialmente. Tal vez la mejor respuesta participativa a nivel global sobre la sostenibilidad urbana, y que la muestra además como factible, pero en una óptica integrada, a partir de las propias prácticas de revitalización del tejido urbano, en este caso en el contexto nacional de Dinamarca y particularmente en el contexto urbano de Copenhague, es justamente la Agenda Copenhagen para las ciudades sostenibles. 10 principios para la gobernanza sostenible de la ciudad. Esta agenda replantea la relación de competencia entre la ciudad y la naturaleza para redefinir a la ciudad como un organismo autosostenible, esa es la clave, que se basa en el sentido de la ciudadanía y a la vez en la responsabilidad individual. Las ciudades sostenibles son en consecuencia, y deben serlo, participativas, en las que la planeación urbana es necesariamente multidisciplinaria y cooperativa, y su eje es la gente, no el diseño aislado. En ella las empresas forman parte de la planeación participativa y asumen su responsabilidad en la sostenibilidad urbana y social. La cooperación global se considera esencial para resolver los problemas de estas ciudades en desarrollo. La gobernanza flexible, una mentalidad abierta a los cambios inesperados, y este es un aspecto clave de la agenda, de los cambios impredecibles, es vital para afrontar las situaciones de crisis. Los nuevos gestores urbanos deben estar capacitados para lidiar con interconexiones complejas en las nuevas asociaciones entre las instituciones y la ciudadanía. La siguiente. Un autor que probablemente no conocen, pero que nos es muy familiar en el campo transdisciplinario de los estudios urbanos, es Jan Gehl. Es una referencia indispensable al mencionar ejemplos sobresalientes de intervenciones sostenibles de regeneración urbana con participación ciudadana, como experiencia que él no solo inició, sino en la que participó cooperativa y conjuntamente con la ciudadanía de su tierra natal, que es Copenhague. Él es arquitecto. Fue conocido por un libro que ya está traducido al castellano, Life Between Buildings. Ese libro, que está traducido al castellano como Redimensión del Espacio Urbano, tiene un prólogo de un famoso alcalde latinoamericano que duró muchos años lucrando con el discurso de Jan Gehl y cobrando muchísimo. Hay que reconocer que hizo algunas transformaciones en su ciudad natal, en Bogotá, de la cual es ahora alcalde de nuevo, pero con muy mala fortuna. Hace poco además fue denunciado porque los títulos que decía que tenía no los tenían, pero lo importante es que el libro está traducido. Jan Gehl hace una división de las ciudades de manera escalar y dice: tenemos la ciudad tradicional, que es a la que en parte nos hemos referido por contra a la problemática urbana actual. Esa ciudad fue construida para moverse a pie, y en ella aún se encuentran, y en las ciudades que lo conservan, el avance científico ha ayudado justamente a concentrar los servicios. La siguiente ciudad es la ciudad invadida, cuyo balance se ha roto y está dominada por el automóvil en contra de la mayoría de las personas que la habitan. La tercera es la ciudad abandonada.
Es el paso siguiente en la que se adapta la movilidad motorizada y en consecuencia se va estrechando el espacio público, las aceras o las banquetas desaparecen y todo termina sucediendo en el mall o en la televisión. La última es la posibilidad, es la ciudad reconquistada. Las ciudades que decidieron que el tráfico motorizado ilimitado es inaceptable y han comenzado a dar el giro hacia las mejoras y embellecimientos de sus ciudades, generando espacios públicos, equipamiento para caminar, para andar en bicicleta, que hacen viable la apropiación social del Estado. Esta sería también la ciudad compacta, pero la ciudad compacta real, no un modelo planteado como para el futuro. Las dos anteriores son aquellas en las que se prioriza el desarrollo económico insostenible y puramente especulativo, destruyendo el espacio público, el ambiente, el patrimonio, la identidad cultural de las ciudades. Tal como se planteó en el 2004 en el Fórum Barcelona, son justamente los residentes activos a ser incluidos en los procesos de revitalización urbana lo más importante en cualquier proyecto de revitalización o de regeneración urbana. Por eso es tan importante proteger la identidad cultural, controlar a los agentes inmobiliarios para que se adapten a ella y no al revés, no que pasen por encima con justificaciones puramente especulativas, inmediatistas y unilaterales. Ese rumbo nefasto a lo que lleva es al fachadismo y a la higienización social, es decir, a la negación de lo público practicado. Desarrollo urbano sostenible es un concepto que va de la mano de bienestar social y de calidad de vida de los que viven las ciudades y emprenden colectivamente la necesaria revitalización urbana como procesos en los cuales la participación lleva a todo lo contrario de las políticas neoliberales actuales centradas en la flexibilización, la generación de trabajo precario y a la cuestión de lo que se denomina ahora el precariato. La siguiente. Tendríamos que distinguir en este contexto la ciudad de lo urbano, como lo ha planteado un antropólogo urbano que les recomiendo mucho, que es Manuel Delgado. La ciudad es una construcción espacial y lo urbano es su estilo. La movilidad integra la vida cotidiana y la inestabilidad estructura lo urbano en dicho espacio. La característica acá es que los vínculos son laxos y lo fortuito lleva a que la incertidumbre domine y las relaciones se den entre extraños cercanos, como lo visualizó Simmel a inicios del siglo pasado. Delgado describe como un relajamiento a ello de los controles sociales y la vigilancia que son propios de la contraparte, de las colectividades pequeñas, de los pequeños pueblos. Por eso mismo, Jung contrasta desde una perspectiva de género que sería mejor adoptar la ciudad misma más que la comunidad como ideal de justicia. La siguiente. Los habitantes del espacio público ya no serían comunidades homogéneas, sino lo que Delgado llama los actores de una alteridad urbana extendida, que actúan como paseantes que conviven en la calle y son también usuarios del transporte público. Lo urbano expresado como inquietud y movimiento constante que lleva a retomar las expresiones de que todo lo sólido se desvanece en el aire. La siguiente. El ejemplo de las regeneraciones oficiales del espacio público llevan en muchos casos a su tematización, es decir, a construir simulacros, lugares para una minoría, para una memoria artificial a espaldas del contexto social que lo rodea. Siguiente. Porque esta es una excelente ilustración de lo mismo, porque el ejercicio pragmático del poder y la gestión urbana oficial lleva a que el espacio público sea visto como un espacio vacío. En ese sentido es visto pragmáticamente como que hay que llenarlo con algo.
y la asociación inevitable es con los intereses especulativos de los promotores inmobiliarios. Pero resulta que en esos espacios supuestamente vacíos que se apropian en el sentido unilateral como expropiación, se generan muchas interacciones. Es allí donde está la vida social urbana, expresando identidades, donde se construyen y se reflejan realidades, pero también resistencias que además resultan impredecibles. Y la otra situación era que me llamó mucho la atención los videos que usted nos puso, pero también me llama la atención el hecho de que supuestamente algunos psicólogos piensan que los semáforos tienen un impacto en los humanos, sobre todo porque vienen a colocar límites. Me gustaría saber si esas personas viven en un estado anímico menos estresante por no tener esa señalización, o si hay alguna dificultad en el hecho de no tenerlas, porque el tenerlas podría evitar, incluso acá en Guatemala, por ejemplo, el hecho de que la gente sí necesita los límites, porque teniéndolos no los respeta. Es que justamente el problema de los límites es la presuposición de que la gente es menor de edad y que hay que establecerle límites rígidos. Cuando el modelo está interiorizado, y vimos dos ejemplos, uno de autoorganización y otro de planificación, pero de planificación hecha desde la gente. Y lo que el señor, que no lo dejamos porque tampoco era muy audible, estaba explicando, ¿sí?, es que inicialmente hubo resistencia y luego, justamente porque es psicológicamente muy relajado andar así, porque es seguro. Lo que en el primer caso de autoorganización le decían, usted cruce pero a un paso continuo, y al andar todos a un paso continuo, al contrario de lo que esperaríamos, lo que hay es una situación compleja en la que se pasa de la simple sumatoria de los elementos individuales, ¿sí?, a un todo armónico que funciona bien. Y en el caso holandés se ha ido extendiendo a varias ciudades, ¿no? Ahí, si les interesa verlo ahí, el caso más interesante de resistencia fue cuando este modelo trató de imponerse en varias ciudades inglesas. Una de ellas es Newcastle, pero se impuso. Fue la alcaldía la que, bien intencionadamente, pero como veíamos esta mañana con un ejemplo local que ponía un estudiante sobre la ciudad de Guatemala, en donde si no se consulta a la gente no solamente se va a resistir, sino que esa resistencia puede ser activa y terminar en vandalismo o en problemas aún peores, ¿no? El caso de Inglaterra es muy importante porque muestran un crucero que era un infierno, pasaban todo tipo de trailers con tráfico vecinal, todo esto que se da en la ciudad extensa, porque están las carreteras, comienzan a construir y urbanizar a la vera de las grandes autopistas, y esa gente tiene que salir, y ahí viene el caos y los accidentes y todo lo demás. Cuando se logró, a través de un proceso de debate ciudadano, ensayar una opción rebajada, disminuida, las cosas funcionaron tan bien que la gente pidió que lo ampliaran. La gente justamente a lo que se resistía es, pero ¿cómo no vamos a tener señalización? ¿Cómo no vamos a tener semáforos? Y va a pasar esto. Entonces lo fueron haciendo gradualmente, ¿sí? Y luego fue la misma gente la que pidió más. Que así deben funcionar las cosas, ¿no? Bien. En nombre del Congreso queremos agradecer al Dr. Jiménez por tan valioso aporte que nos ha dado el día de hoy, para lo cual le haré entrega del presente diploma, el cual dice: la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Psicología, FIA, y Colegio de Psicólogos de Guatemala otorga el presente diploma al Dr. Bernardo Jiménez Domínguez por su participación como ponente en el 10º Congreso Iberoamericano de Psicología y tercer Congreso Nacional Psicología Iberoamericana, Realidades y Transformaciones. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias al Congreso por su invitación, a ustedes por su participación, y estoy a su disposición. Muchas gracias.